Hola amigas, mi nombre es Esther y estáis en el canal de Esther y su mundo de crochet. Hoy vamos a hacer este cardigan, poncho, chal. La verdad que es muy fácil de realizar, solo tenéis que conocer el sistema, pues el patrón, ¿no? Cómo se realiza este tipo de chaquetas. Lo he hecho con un punto muy bonito, que es este dibujo tipo estrellado, que la verdad me parece ideal. Caladito, ligero, divertido, punto. Estrellitas, chispitas, ¿verdad? Y luego para el rematito de lo que es el cuello, la cenefa, le hemos puesto aquí otro dibujito, también en forma de estrella, que nos da mucha calidez al trabajo. Su realización súper sencilla, no hay aumento, no hay disminuciones, no hay nada, ¿ok? Simplemente yo os explicaré cómo funciona el patrón. Material utilizado, os vais a echar encima, ¿bien? Pero os digo que lo acabo de pasar y pesa exactamente 508 gramos, ¿bien? Y es gigante. Lo que pasa que yo he trabajado con un hilo que sería este para un ganchillo de un 3 y he utilizado un ganchillo del 4,5. Como veis, yo trabajo muy flojito, las prendas me quedan con mucha caída. Bueno, no tengo más que deciros porque siempre me enrollo. Hay varios tips aquí que os van a gustar mucho, como siempre en todos mis vídeos. Ver siempre el vídeo hasta el final para tener el concepto completo y que no tengáis dificultades, y que vamos a comenzar, que es muy fácil de realizar. Bueno, amigas, este trabajo tiene una serie de medidas. Yo os iré diciendo las que he utilizado para mí, ¿bien? Pero vosotras lo podéis hacer más largo, más corto, ¿ok? Venga, yo por ejemplo, si habéis visto el largo de la chaqueta por la parte de delante, he dado 200 centímetros de cadeneta, lo que son 2 metros de cadenetas, ¿bien? Y siempre un cachito más para poder corregir al final. Ok, que vosotras sois, por decirlo así, que os gustan más los datos, pues mirad, el dibujo que vamos a hacer es múltiplo de 6 más 2. ¿Eso qué significa? Que tenéis que ir dando de 6 en 6 cadenetas hasta tener los 2 metros, y una vez terminados esos puntos, darle 2 puntos más. Bueno, yo ya tengo dado 2 puntos y voy a hacer lo mismo, ¿vale? Voy a dar 2 puntos más, porque yo os he ido contando de 6 en 6, así que doy 1 y 2 más. Vamos a comenzar. Venga, empezamos dando una cadeneta y en este primer punto voy a hacer un punto bajo. Vamos a tener marcadores para que nos sea muy sencillo de trabajarlo, ¿vale? Venga, si ponemos un marcador aquí, tenemos localizado el primer punto. Voy a ir al siguiente y voy a hacer un punto bajo. Fijaros bien, ¿eh? Es muy sencillo. Voy a dar 9 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenetas. Y donde he dado ese primer punto bajo, voy a hacer un punto deslizado. Venga, tenemos la primera orejita. Ahora quiero que os fijéis, ¿vale? Porque a partir de ahora es repetir. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenetas y voy a saltarme 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Voy a ir justo al quinto. A ver, 1, 2, 3, 4. Voy aquí al quinto y hago un punto bajo. Bien, tenemos el punto bajo. Vamos a hacer otra vez una orejita. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenetas. Y donde hemos hecho ese punto bajo, hacemos un punto deslizado. Venga, vamos al siguiente punto y repetimos un punto bajo. ¿Y qué hacemos? 9 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenetas. Y donde he dado el punto bajo, hago un punto deslizado. Bueno, pues esta trama, esta que acabamos de realizar, vamos a darla toda la vuelta. Empezaríamos otra vez con 1, 2, 3, 4 cadenetas, saltamos 1, 2, 3, 4 puntos, vamos al quinto, ¿ok? Hacemos un punto bajo. Hacemos nuestra primera orejita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en el punto bajo, un punto deslizado. Y en el siguiente punto repetimos. Hacemos un punto bajo y hacemos la orejita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y donde hemos hecho el punto bajo, un punto deslizado. Y volveríamos a repetir la secuencia. La verdad que queda un poquito retorcido, pero no os preocupéis porque la segunda vuelta vais a ver el por qué queda así, ¿vale? Venga, pues esta es la secuencia que tenemos que seguir.
4 cadenetas, saltamos 4 puntos, en el siguiente punto bajo la orejita, punto deslizado. Vamos al siguiente punto bajo la orejita y punto deslizado. Ok, vamos hasta el final. Bueno, hemos llegado al final, ¿verdad? Hemos hecho la primera solo una orejita y luego de dos en dos, ¿bien? Dos juntas, dos juntas, dos juntas, dos juntas, dos juntas, bueno, así hasta completar esos 2 metros o lo que vosotras queráis de largo, ¿bien? Para terminar la vuelta, lo único que vamos a hacer es solo una orejita, ya no hacemos la segunda, ¿vale? Solo hacemos una, vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo. ¿Qué vamos a hacer si os ha sobrado hilo, como he hecho yo aquí para explicaros? Simplemente lo cortáis y listo, ¿vale? Lo soltáis poco a poco porque esto no se va a deshacer, lo he explicado muchísimas veces. Venga, ya tenemos el ancho que queremos. Recordad, siempre nos queda una al principio, luego de 2 en 2 y una al final. Vale, venga, vamos a por la siguiente vuelta, que ahora ya veréis cómo todo esto se arma bien y queda muy bonito. Bueno, vamos a empezar dando 1, 2, 3, 4 cadenetas. ¿Qué vamos a hacer en esta cuarta? Vamos a ponerle un marcador para no perdernos. Venga, lo tenemos. Desde aquí voy a dar 2, 1 y 2. Y fijaros bien lo que vamos a hacer. Voy a ir a la orejita que está suelta y voy a hacer un punto bajo. Os aconsejo que no peguéis mucho, ¿vale? Porque así luego esto lo podéis mover. He dado aquí un punto bajo. Del grupito de 2 cojo la primera orejita y hago otro punto bajo. Bien, ya tenemos 2 puntos bajos. ¿Qué hacemos ahora? Pues antes hacíamos 4 y 2 puntos, ¿verdad? Pues hacemos 1, 2, 3 y 4. Cogemos la segunda del grupito, hacemos un punto bajo, vamos a la primera del siguiente grupito de 2 y hacemos un punto bajo. ¿Ok? ¿Veis cómo esto ya va cogiendo forma? Venga, 1, 2, 3 y 4. Repetimos una vez más. De las 2 cogemos ya la que nos queda y directamente vamos a por el siguiente grupo y cogemos la primera y hacemos un punto bajo. ¿Ok? Fácil, ¿verdad? 4, cogemos el que nos queda y cogemos un punto bajo el siguiente. Bien, bueno, vamos a ir así hasta el final. Bueno, ya he cogido esta y nos queda la última, ¿vale? Así que cojo aquí la última y hago un punto bajo. Y ahora hacemos 1 y 2 puntos, he hecho 2 hilos y aquí donde pusimos el marcador voy sacando. Voy a quitar el marcador que me molesta. Venga, desde donde estoy cojo 2 hilos y aquí donde pusimos el marcador traigo hacia mí, saco por 2, saco por 2 y saco por 2, ¿ok? Y giramos. Ya tenemos la primera vuelta, así todavía nos queda un poquito raro. Así que vamos otra vez a comenzar con la vuelta. Bueno, ya hemos girado la labor, así que vamos a por la siguiente vuelta. Venga, desde aquí voy a hacer una cadeneta. En este puntito de aquí voy a hacer un punto bajo. ¿Y qué voy a hacer? Marcador y lo ponemos en este primer puntito bajo. Ahora voy a dar 1 y 2 cadenetas. Bueno, ¿recordáis que antes aquí teníamos 2 puntos bajos encima de cada arco? Pues nada, chicas, en este primer punto hago un punto bajo, saco la oreja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y recordábamos que donde hicimos el punto bajo dábamos un punto deslizado. Ok, ¿qué hacemos? Vamos al siguiente punto bajo, que es la siguiente orejita. Hago un punto bajo y saco otra oreja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Venga, ¿qué hacemos desde aquí? Pues para que nos quede forma de orejita, donde hicimos el punto bajo, un punto deslizado. Si os dais cuenta, estamos haciendo lo mismo que abajo. Así que ahora, ¿qué hacíamos para llegar al siguiente grupo? Dar 4 cadenetas. Damos 1, 2, 3 y 4. Y encima de estos 2 puntos volvemos a repetir la operación, un punto bajo, la orejita, punto deslizado, en el siguiente punto bajo, la orejita, punto deslizado y 4 cadenetas. ¿Ok? Venga, pues vamos a ello. La vuelta de estos arcos, de esas orejitas, siempre terminamos con 2, ¿ok? ¿Qué hacemos al terminar la segunda oreja? Mirad, hacemos 1, 2 cadenetas, venimos aquí donde pusimos el marcador y hacemos un punto bajo. Venga, vamos a por la segunda vuelta. Quito el marcador. Vamos a hacer lo siguiente, ¿bien? Venga. Subimos con 1, 2, 3, 4 cadenetas. Pongo un punto bajo.
Vamos a la primera orejita y hago un punto bajo. ¿Bien? Venga, ahora hago 1, 2, 3 y 4 y hacemos igual que antes. La segunda oreja cogemos con un punto bajo y la primera orejita del siguiente grupo con un punto bajo. ¿Bien? Venga, damos otra vez 4, 2, 3 y 4. Repetimos la segunda orejita de este grupo con un punto bajo y la primera de este grupo con un punto bajo. ¿Ok? Bueno, vamos a dar así toda la vuelta. Bueno, hemos ido dando hasta tener estas dos últimas juntas. Aquí nos queda una, ¿bien? Así que damos 4 cadenetas, en esta orejita hacemos un punto bajo y ahora damos doble hilo y donde pusimos el marcador hacemos doble punto alto sacado en 3 veces. 1, 2 y 3. Bueno, chicas, esto, bueno, luego os lo explico, luego os lo plancho un poquito para que veáis que queda muy bonito. Esto yo para plancharlo lo único que hago, lo acomodo así bien, pongo un trapito encima y paso una plancha con vapor, ¿vale? Pongo otro trapito para no tocar el material. Venga, ahora vamos a unificar esto antes de continuar con el segundo dibujo, que también es muy sencillo. Así que lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenetas, este marcador lo voy a poner aquí en la esquinita, ¿bien? Y vamos a hacer dentro del siguiente punto un punto alto. Ahora voy a hacer una cadeneta. Aquí en el centro voy a hacer un punto alto, una cadeneta y un punto alto. ¿Bien? Y vamos a continuar así, mirar, vamos a dar una cadeneta. De los 2 puntos bajos que tenemos siempre vamos al segundo. ¿Bien? Y ahora hacemos una cadeneta y en los 4 hacemos un punto alto, una cadeneta y un punto alto. Damos una cadeneta y repetimos de estos 2 al primero, ¿vale? Es simplemente punto alto y cadeneta. Y aquí en el centro hacéis 2 puntos altos, ¿vale? Bueno, vamos a hacer así toda la vuelta. Es para unificar un poquito más antes de entrar en el siguiente dibujo. Bueno, para terminar esta vuelta que estamos haciendo como de casitas, mirad, dentro del arco he dado mi primer punto alto, una cadeneta, doy el segundo punto alto, una cadeneta y ahora aquí en el punto que tengo hago un punto y en el de la esquinita otro punto. Bien, quito el marcador. Venga. Ahora vamos a dar otra vueltita más para dejar esto todavía un poquito más recto, más inmaculado, ¿ok? Venga, lo giramos y ahora lo único que vamos a hacer es por cada punto que tenemos un punto alto. Empiezo con 3 cadenetas y para no perdernos ponemos el marcador. Y ahora que tengo un punto bajo, pues hago un punto bajo. Tengo cadeneta, pues un punto alto. Uy, perdón, un punto alto. Todo puntos altos, ¿vale? Sobre el punto alto, un punto alto. Y sobre la cadeneta un punto alto. Bien, esto es lo único que tenemos que hacer en esta vuelta, así que ya veis también que es muy sencillito. Bueno, yo voy a ir terminando esta vuelta. Voy a, sí creo que voy a apachurrar un poquito esto, apachurrar digo, como se dice, pasarle el vapor, ¿vale? Para estirarlo, para que veáis qué bonito es de verdad este trabajo. Y también os voy a dar un par de trucos si queréis que esta estrella os quede más grande, ¿vale? Venga, pues vamos a terminar esta vuelta y ya continuamos. Bueno, amigas, yo ya he dado toda la hilera de puntos altos y le he dado, nada, una simple pasadita, ¿vale? Pero mirad qué bonita queda la estrella. Como ya os he dicho, os quiero comentar, porque oye, para gusto los colores, ¿que queréis que esta estrella os quede más grande? Pues mirad, esto es muy sencillo. Nos hemos dado cuenta que yo he hecho 9 cadenetas, ¿verdad? Siempre tienen que ser impares. Bien, entonces, ¿que queréis dos cadenetas más? 11. ¿Que queréis? 13. ¿Que queréis? 15. Lo único que hay que hacer cada vez que queráis 2 más es muy importante. Que a la hora de salir, en vez de salir, por ejemplo, yo he dado 9 y he salido con 4 cadenetas, entonces salimos con 5 cadenetas y hacemos 11. Si hacemos 13, salimos con 6, ¿ok? Y así sucesivamente. Y luego para terminar, en vez de punto alto, cada vez que demos 2, añadimos un hilo. O sea, si 9 era doble punto alto, dais 11, triple punto alto. Dais 14, en vez de 3, 4 hilos en el ganchillo, ¿vale? Y eso así, pues hasta conseguir la altura. Esa es la única diferencia que podéis tener. Hacer esto un poquito más grande, ¿ok? Venga, vamos a por el dibujo, que ya veréis que es muy sencillo también. Son 4 vueltas a repetir y bueno, en realidad son 2.
que se van cambiando de sitio, ¿vale? Venga, atentas. Vamos a comenzar, vamos a empezar dando una cadeneta y vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. En el primero, como siempre, para que no tengáis dificultades ni os perdáis, vamos a poner un marcador en el primer puntito. Venga. Y mirad lo que voy a hacer, ¿vale? Mirad, la repetición es la siguiente. 1, 2, 3, 4 cadenetas. Echo hebra y salto 1, 2, 3. En el cuarto hago un punto alto. ¿Bien? Hago 4, 1, 2, 3, 4 y me salto 3 puntos. 1, 2 y 3. Y ahora los 3 siguientes son 3 puntos bajos. 1. Vamos a ver, voy a sacar un poquito de hilo, que si no va a empezar esto por ahí a correr. Venga. He hecho el punto alto, 4 cadenetas, salto 3 puntos y ahora 3 puntos bajos. Hago 1, 2 y 3 y vamos a repetir una vez más, porque en realidad es así de sencillo. 4 cadenetas, echo hebra, salto 3 puntos, voy al cuarto, hago un punto alto, 4 cadenetas, salto 1, 2 y 3 y hago 3 puntos bajos. ¿Bien? Bueno, esto vamos a repetirlo así hasta terminar toda la hilera. Venga, vamos a ello. Bueno, lo primero que os quiero explicar, es lógico que todo el mundo no tenemos los mismos puntos y este no es múltiplo del mismo, no es múltiplo de 6 más 2. Entonces aquí vamos a tener que ajustar, ¿bien? Yo ya he hecho y como al final me quedaba sin trabajo, mirad, hago las 4 y en vez de saltarme 3 puntos, salto 2, ¿bien? O sea, simplemente ajustarlo. Hago las 4 cadenetas, salto 2, hago los 3 puntos bajos, 1, 2, vamos a ver, y 3, bien. Y aquí quiero ajustarle, porque aquí siempre tengo que acabar con 2 puntos, pues hago otra vez las 4. Ahora os explico una cosa, ¿vale? Para que no os agobiéis, salto 1, un punto alto, 1, 2, 3 y 4, salto 1 y hago los 2 últimos puntos bajos. Importantísimo también que todas terminemos con 2 puntos bajos. Bueno, muchas diréis, madre mía, esto se me va a notar. Pues no, amigas, daros cuenta que esta tira es de 2 metros. Puede equivaler, si 10 centímetros son 23 puntos, imaginaros, podemos llegar a tener más de 460 puntos, ¿vale? Así que por 2 o 3 que nos comamos, aquí no ha pasado nada, ¿ok? Así que tenemos que ajustarlo de tal forma que aquí nos quede siempre para finalizar 2 puntos bajos. Tenemos la primera vuelta. Bueno, tenemos nuestra primera vuelta, que sería como una vuelta base, ¿vale? Esta no la vamos a contar, vamos a dejarla aquí. Y ya os digo, esto es muy fácil porque son solo 2 vueltas, en realidad son 4, pero son 2 que se van repitiendo y cambiando de lugar. Bueno, hemos terminado. Yo tengo aquí la vuelta base. Vamos a empezar, ¿vale? Mirad. Cuando tengamos la colita de la labor a este lado, las cadenetas van a ser 3. Enseguida lo entenderéis, ¿vale? Venga, voy a subir con 1, 2, 3 cadenetas y aquí voy a poner un marcador. Esto equivaldría pues a un punto alto. ¿Bien? Venga. Desde aquí, ¿qué vamos a hacer? Lo dicho. ¿Tengo la colita a este lado? Las cadenetas de 3 en 3, pues hago 1, 2 y 3. Donde tengo el punto alto, antes del punto alto hago un punto bajo, encima del punto alto hago un punto bajo y después del punto alto hago un punto bajo. Colita a este lado, 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Donde tenía antes aquí abajo los 3 puntos altos, voy a hacer un punto alto. Y repito 3. 1, 2 y 3. Antes del punto alto, un punto bajo. Donde está el punto bajo, alto, perdón, un punto bajo. Y en el siguiente, aquí en el arco, un punto bajo. 3 puntos bajos. Y otra vez 3 cadenetas. Y encima de los 3 puntitos bajos, en el del centro, un punto alto. Bueno, esto es lo que vamos a repetir durante toda la vuelta. Bueno, terminamos con los 3 puntos bajos, 3 cadenetas y aquí en la esquinita, en el primer punto bajo, le quito el marcador, no sé por qué, bueno, ahí hacemos un punto alto, ¿ok? Venga, tenemos nuestra primera vuelta. Vamos a por la segunda. La segunda vuelta, una va a ser cuando vengamos de la hilera o desde aquí hacia allí con los arcos de 3 y cuando volvemos hacia aquí con los arcos de 4. Así que lo primero vamos a darle altura con 3 cadenetas, 1, 2, 3 cadenetas, aquí le voy a poner un marcador y ahora que hemos dicho, pues que vamos a hacer de 4 en 4 las cadenetas. Así que hago 2, 3 y 4.
Y los puntos voy a repetirlos donde los tengo. Bien, que tengo 3 puntos bajos, pues hago 3 puntos bajos en los puntos bajos. 1, 2 y 3. Bien, como voy hacia allí, hacia donde tengo la colita, hago 4 cadenetas. Y donde tengo el punto alto, hago un punto alto. Venga, otra vez. 1, 2, 3 y 4. 3 puntos bajos donde tengo los puntos bajos, por cada punto un punto. Y otra vez, 1, 2, 3 y 4 y en el punto alto un punto alto. ¿Ok? Bueno, esta es nuestra segunda vuelta. Como veis, es que es repetir, ¿verdad? Simplemente que en una damos 3 cadenetas y en la otra 4. Venga, vamos hasta el final. Bueno, para terminar esta segunda vuelta, hemos dado las 4 cadenetas y donde pusimos el marcador, hacemos un punto alto. Venga, giramos, facilito, facilito, porque en realidad ya os digo que esto es repetir, solo que vamos a cambiar la posición. Bien, ahora vamos a salir con una cadeneta y aquí, en el primer punto que tenemos, hacemos un punto bajo. Bien, ponemos un marcador. ¿Ok? Y vamos al arco y hacemos otra vez un punto bajo. ¿Qué hemos dicho? ¿Que yo aquí tengo la colita? Pues los arcos son de 3 cadenetas, pues hago 1, 2 y 3. Y ahora, donde tengo los 3 puntos bajos en el centro, hago un punto alto, hago 1, 2, 3 cadenetas y aquí donde tengo el punto alto, antes hago un punto bajo, en el punto alto hago un punto bajo y después hago un punto bajo. Bueno, y esto vamos a repetirlo. Venga, 1, 2, 3 cadenetas. Y fijaros bien, donde tenemos los 3 puntos bajos en el centro, hacemos un punto alto, damos 1, 2, 3 cadenetas y ahora donde tenemos el punto alto, hacemos antes del punto alto un punto bajo, en el punto alto un punto bajo y después del punto alto un punto bajo y vamos repitiendo así hasta completar toda la hilera. Bueno, para terminar la vuelta, el punto alto, 3 cadenetas, antes del marcador hacemos un punto bajo y justo en el marcador hacemos un punto bajo. Bien, venga, vamos a por la siguiente vuelta. Hemos hecho una de 3, ahora nos toca una de 4, pero os voy a dar un truquito más. Fijaros bien, en esta vuelta, por ejemplo, hemos hecho cambio. Antes teníamos 3 puntos bajos y ahora hemos hecho un punto alto. En la vuelta que hacemos el cambio, hacemos 3 cadenetas, ¿vale? Y en la vuelta que vamos a repetir punto sobre punto, hacemos 4 cadenetas, ¿vale? Ya veis que es muy sencillito. Venga, aquí voy a repetir el punto, así que voy a empezar con una cadeneta, un punto bajo, pongo el marcador, bien, a ver si puedo, aquí. Voy al siguiente punto bajo y hago un punto bajo. Y como voy a hacer repetición de los puntos existentes, bien, voy a hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Y ahora, donde tengo el punto alto, hago un punto alto. Bien, esto también nos vale para saber dónde van los 4 cadenetas en arco o las 3. 1, 2, 3 y 4 porque voy a repetir los mismos puntos. Un punto bajo en el punto bajo, un punto bajo en el punto bajo y un punto bajo en el punto bajo. ¿Ok? Bueno, pues esto es así de sencillo. 4 cadenetas y el punto que corresponda encima. 4 cadenetas y el punto que corresponda encima. Vamos a terminar la vuelta. Bueno, y para terminar esta cuarta y última vuelta, en el punto bajo damos las 4 cadenetas y en el punto bajo un punto bajo y en el punto del marcador un punto bajo. Bueno, chicas, pues vamos a darnos cuenta en un detalle. Si os dais cuenta, esta vuelta que acabamos de hacer es como la primera, ¿vale? Pero como hemos empezado con otro sistema, os la he explicado aquí. Así que vosotras, desde donde os he dicho empezar a repetir, ¿vale? Que serían 1, 2, 3 y 4 vueltas. Estas son las vueltas que tenéis que repetir. ¿Ok? ¿Hasta dónde? Pues bueno, ahora os hago un gráfico, un diseñito para que veáis cómo confeccionar esta blusa. Vamos a continuar. Bueno, amigas, hemos aprendido ya cómo se hace el dibujo de estrella, que sería lo que os he dibujado aquí en zigzag, ¿verdad? Este sería nuestro dibujo estrella. Y luego hemos hecho lo que es el cuadrado general, hasta, o sea, con el siguiente dibujo, el de 4 vueltitas, hasta tener 60 centímetros. Hasta aquí lo entendemos todas. Ahora necesitamos más datos. Vamos a por ello.
Bueno, para realizar el cardigan necesitamos saber cómo queremos nuestras medidas, ¿verdad? Mirad, el primer paso va a ser poner los brazos en aspa, o sea, estirados hacia los lados. Y vamos a medirnos desde la muñeca A hasta la muñeca B, ¿ok? Lo que sería el jersey por la parte de atrás con mangas incluidas, con los brazos extendidos. En mi caso, 150 centímetros. Tú aquí pon los centímetros que tengas, ¿bien? Luego yo he optado por un puño bastante largo. Yo voy a dar un puño largo de unos 20 centímetros. Como voy a hacer dos puños, multiplico esos 20 centímetros que quiero de largo por 2 y me da 40. ¿Qué tenemos que hacer con el resultado del total que nos ha dado, que sería 150, restarle los dos puños, que serían 40? Y en este caso sé que quiero un jersey que sea de ancho para mi espalda de 110 centímetros. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente centrar el cardigan de la espalda, dejando 110 de ancho y daremos aproximadamente unos 50 centímetros de largo. Pero ¿cómo hacemos los cálculos para centrarlo? Pues también es muy fácil. Yo antes tenía un ancho de 200 centímetros, que eran 2 metros, y le voy a restar esos 110 que necesito, ¿vale? Ahora para el ancho. Pues me dan 90 centímetros. ¿Qué voy a hacer a esos 90 centímetros? Como yo voy a dividirlo en dos partes, uno para el lado derecho y otro para el lado izquierdo, dejando esa distancia, esos 90 centímetros lo divido entre dos. Y en mi caso pondré marcadores al lado derecho a los 45 centímetros y al lado izquierdo a los 45 centímetros. Y de esta forma tendré centrado el cardigan, ¿ok? Pero bueno, ahora os lo explico cómo lo vamos a realizar. Bueno, y una vez de que tengamos estos dos cuadraditos hechos, uniremos el punto A con el punto A para cerrarlo en redondo y sacar la manga, y el punto B con el punto B para cerrarlo en redondo y sacar a partir de ahí las mangas. Bueno, vamos a empezar a hacer, como ya hemos explicado en la explicación, esto sería el de 60 centímetros de ancho por aquí, ¿vale? Y tendríamos 200 centímetros de dibujo de estrella. Bien, ahora aquí en el centro es donde vamos a hacer el cardigan. Esto, si lo ponemos, va a ir por el cuello y luego aquí atrás van a ir las mangas y el cardigan. Bueno, paso número 1. ¿En qué punto nos tenemos que parar? Como habéis visto en este dibujo, hay como repeticiones, ¿no? Punto alto, 3 y 3. Bueno, pues siempre nos paramos en el primero que sea de 3, ¿vale? Para que la siguiente vuelta donde empecemos vuelva a ser de 3 puntos bajos, ¿ok? Vale, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en el proyecto que hemos visto hemos hablado de, no me acuerdo, 45 centímetros eran. Bueno, pues cogéis el metro, ¿ok? Y los centímetros que os han dado hacia las esquinas, ¿vale? A un lado y al otro. Cogéis así y lo medís. Imagínate, me han dado 10 centímetros desde la esquina, mido 10 centímetros y siempre que sea aquí, ¿vale? Que sea más o menos aquí, en el dibujo de 3 puntos bajos. Bueno, si ya sabéis el punto y queréis cogerlo desde otro lado, allá vosotras, ¿vale? Yo os lo explico desde los 3 puntitos bajos. Así que si yo mido de aquí a aquí y quiero que de aquí a aquí ya tengo los puntos que necesito, marco este punto bajo, el del centro, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer en el otro lado? Ya no cogemos esto, ¿eh? Ya no. Lo que vamos a hacer en el otro lado es volver. Y yo digo, bueno, tengo grupos de 3, 1, 2 y lo he puesto en el tercero. Pues volvemos por el otro lado y contamos 1, 2 y lo ponemos en el tercero, ¿vale? Vale, como he puesto en el tercero, pues no lo veis bien. Vale, pues lo pongo 1 y 2 y tengo que hacer esto, dejarlo sin hacer, ¿bien? Pues como tengo aquí 1 y 2, lo he puesto en el 2, vengo aquí y hago lo mismo, 1 y 2 y lo pongo en el 2. Y esto sería lo que tendríamos que trabajar. Ok, bueno, como es seguir el patrón, cortaríamos el hilo. Voy a coger otro marcador, aquí tengo uno, venga. Hemos dicho que si de aquí a aquí tengo 1 y 2 dibujos, que podéis tener 25, los que sean, ¿eh? 1 y 2, lo pongo en el 2, voy al otro lado y cuento los mismos que aquí. 1 y 2, y lo pongo otra vez en el centro. ¿Vale? Este sería el cachito que tenemos que trabajar. Entonces, cogemos un hilo y desde este punto lo quitamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues chicas, ya sabemos hacer el dibujo. Así que ahora lo que vamos a hacer es trabajar en ida y vuelta solo este cachito. Y al comentar desde aquí ya sabemos hacerlo. Empezaríamos con la primera vueltita. Ok, salgo con una cadeneta y aquí en este primer punto hago un punto bajo, pongo el marcador, ok, hago mi segundo punto bajo,
Como es repetición del dibujo, recordemos que dábamos 4 cadenetas, vamos al punto alto, 4 cadenetas, ay, 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 las prisas que parece que no son buenas, 2, 3, 4 cadenetas, voy otra vez al de 3, pues hago los 3, 1, 2, ¿ok? 3, otra vez 4 cadenetas, voy al punto alto, 4 cadenetas y termino con 2 puntos bajos, 1 y 2. Ok, chicas, esto es nuestra primera vuelta que hicimos aquí, ¿ok? Es muy sencillo. Así que ahora nos toca girar y nos toca el cambio de dibujo con la vuelta que nos corresponde. En esta ocasión es cambiar el dibujo del lado, ¿vale? Y ya simplemente trabajamos esto con los centímetros que hemos hablado anteriormente. Vamos a ver cómo hacemos la manga. Una pequeña explicación y os sigo explicando. Bueno, amigas, ahora habéis hecho ya lo que es la parte de la espalda, ¿verdad? Lo que es más estrechito, y quiero daros un par de trucos, porque yo, en previsión de que me estaba quedando muy bonito, ya empecé a grabar el vídeo y dije, no voy a volver a hacerlo todo para volver a hacer los puños. Así que esto está grabado. Os quiero dar un par de trucos, ¿bien? El primero, tenemos que saber que las estrellitas están por el derecho, ¿ok? Y a la hora de trabajar para coger el puño, esto por el derecho, ¿vale? Los puntos bajos que nos queden por el derecho, ¿ok? A la hora de coger los puños. Otra cosa, yo en mi caso he dado un puño de 20 centímetros, por eso veréis que yo doy luego 40 cadenetas, algo así digo en el vídeo, pero bueno, vosotras dependeréis, si lo queréis más corto, pues simplemente el largo del puño, lo que tenéis que hacer es darle las cadenetas necesarias para el largo de puño que hayáis elegido, ¿vale? Como hemos explicado ya en lo que es los esquemitas, ¿ok? Venga, pues vamos a ver cómo realizamos esta maravilla de puño. Desde aquí tenemos que conseguir trabajar por el derecho. Así que, ¿qué vamos a hacer? Como yo quiero trabajar por el derecho, vamos a hacer el puño, ¿bien? Vamos a hacerlo, como veis, esto es así y sube. Esto de aquí lo vamos a cerrar. Lo vamos a cerrar de esta manera, desde aquí hasta aquí. Bien, lo cerramos aquí. Voy a traer el hilo y voy a doblar para que veáis bien. Bueno, pues lo que voy a hacer es en este primer punto, bien, irme justo a la esquinita donde cogimos el punto. Yo lo sé porque, ¿no veis? Aquí tengo la cuerdita. Bueno, pues desde aquí lo que voy a hacer es cerrar el redondo, simplemente con un punto bajo. Bueno, traigo el hilo hacia mí, hago una cadeneta y ya voy trabajando así, ¿veis? Yo ya he cerrado la manga. A partir de aquí vamos a hacer lo siguiente. Donde hay un punto bajo, un punto bajo. Aquí en esta vuelta tengo un punto alto. Como veréis, aquí los agujeros son más grandes. Pues fijaros bien, ¿vale? En el primero hacemos un punto y en el segundo grandecito, 1 y 2. Vale, otra cosa que se me ha olvidado deciros. Para hacer la manga he cambiado el ganchillo número 4, ¿vale? Del 4,5 he bajado al 4 para que me quede más prietita. Venga, agujero grande, un punto y el siguiente 2. Ahora aquí tenemos dos pequeños, ¿eh? Así que tenemos 1 y 2, ¿vale? Que son las dos vueltas de puntos bajos, cuando empezamos con puntos bajos. Tenemos otra vez dos grandes, pues en el primero un punto y en el siguiente 2, 1 y 2, ¿ok? Y esto simplemente turnarnos. Aquí dos grandes y aquí dos puntos bajos, pues 1 y 2, ¿bien? Y a continuación tenemos dos grandes. En el primero hago un punto y en el siguiente hago 2, 1 y 2. Bueno, pues vamos a dar así toda la vuelta hasta completar aquí en el inicio. Bueno, vamos terminando esta vueltita ya, la primera de la manga. Vamos al primer punto y aquí hacemos un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a probarnos para saber cada una de nosotras cuál es el ancho que queremos. Bien, para eso simplemente metemos así el bracito. Ok, yo justo lo quiero a esta altura. Así que lo que hago aquí, voy a poner por ejemplo aquí un marcador, bien. Y ahora digo, ¿hasta dónde quiero quitar puntos? Pues hasta aquí, bien. Y estos son los puntos, bien. De aquí vais a ir contando esta cantidad de puntos y vamos a hacer disminuciones. Yo ya lo sé porque he hecho la otra manga, ya sé los puntos que tengo que quitar para mí, bien.
Así que bueno, el cacho que tengáis que quitar, lo único que vais a hacer es lo siguiente. Yo, por ejemplo, voy a hacer una cadeneta en ese mismo punto, un mismo punto. Y ahora digo, voy a hacer un punto, voy a quitar un punto, salto un punto, voy al siguiente, simplemente. Bien, hago un punto normal. Que quiero una disminución, salto un punto y voy al siguiente. Bien, y de esta forma es como vamos a ir eliminando los puntos que necesitemos para estrechar la manga. Simplemente salto un punto y voy al siguiente. Ok, bueno, pues vamos a darle toda la vueltita. Bueno, yo estoy terminando la vuelta, así que voy a este primero y hago un punto deslizado. Ahora el puño lo vamos a hacer en un punto elástico muy bonito, ya lo veréis. Mirad, lo primero que voy a hacer es dar 40 cadenetas. Estas 40 cadenetas, hacerlas flojitas, ¿vale? Así que comenzamos. 1, 2, 3, 4. Llevo 39 y hago la número 40. Ahora voy a dar una cadeneta y voy a trabajar puntos deslizados. Vengo aquí y hago el primero, punto deslizado. Y aquí voy a ponerle un marcador para no perdernos, ¿vale? Si no os perdéis, no hace falta que lo pongáis, y si os perdéis, lo ponéis y listo. Y vamos a ir trabajando puntos deslizados hasta llegar nuevamente a la base, y nos tienen que dar 40 puntos deslizados. Bueno, llegamos aquí a nuestros últimos puntos deslizados, 1 y 2. Bueno, chicas, a partir de ahora quiero que estéis atentas, ¿vale? Porque es siempre repetir lo mismo. Yo he cogido este punto, así que lo que voy a hacer es ir al siguiente y voy a hacer un punto deslizado. Bien, donde hicimos la base para el puño. Ahora, ¿qué hacemos? Giramos la labor y volvemos a trabajar sobre estos puntos. Paso número 1. El hilo lo pasamos por delante, no por detrás, ¿ok? Cuando bajemos de la base hacia el puño, vamos a trabajar en medio punto deslizado. Echamos hebra. ¿Y dónde vamos a trabajar? Pues mirad. Al principio igual os puede costar un poco, ¿bien? Pero si hacéis así, si lo giráis un poco, veis aquí detrás tenemos puntos, ¿bien? Lo veis así, pero si lo giráis, aquí tenemos puntitos. Vale, pues vamos a ir al primero, que es el que más nos va a costar, que también podéis marcarlo siempre, ¿vale? Vale, vamos a ir. Saltamos el que hicimos, vamos al primero, cogemos solo el hilo de detrás, traigo hacia mí y ahora paso por todos. Hebra, cojo el hilo de detrás, traigo hacia mí, agarro así y paso por todos. Ya voy 2. Hebra, traigo hacia mí y paso por todos. Bien, si queréis aquí también en el primero podéis poner un marcador para no perderos, pero es así de sencillo. Bueno, pues yo voy a ir trabajando hasta completar esta hilera con medio punto deslizado. Bueno, hemos ido bajando con medio punto deslizado. Aquí yo os recomiendo siempre al principio de la vuelta poner el marcador porque es muy fácil de perderse, ¿vale? Así que yo, si no llego a poner el marcador, aquí hay un punto que no se ve. Así que echo hebra, acabo en ese punto y hago medio punto deslizado. Ok, bueno, a partir de ahora ya esto es repetir. Quitamos de aquí el marcador. Y ahora siempre vamos a trabajar como tenemos estas cadenetas aquí, siempre por el hilo de detrás, siempre, tanto sea punto deslizado como punto medio deslizado, ¿vale? Para subir, para ir hacia la manga, siempre punto deslizado. Para bajar, medio punto deslizado. Así que ahora subo con una cadeneta, voy donde tengo aquí las argollas al hilo de detrás, traigo el hilo, hago un punto deslizado y en ese primer punto, para no perderos nunca, le ponéis un marcador. Bien, aquí le ponéis el marcador para no perderos y simplemente es subir con medio punto deslizado cogiendo la hebra de detrás. Lo demás ya está explicado. ¿Qué hemos hecho antes? Hemos llegado aquí, vamos al punto siguiente y hacemos un punto deslizado. ¿Cómo subimos? Saltando un punto y trabajando medio punto deslizado hasta el final, ¿ok? Bueno, pues vamos a darle toda la vuelta al puño. Una vez que hemos realizado nuestra última vuelta, bien, vamos a unirlo también desde aquí con el ganchillo. Para ello lo primero que tenemos que hacer es darle vuelta al puño, ¿bien? Este es el derecho, así que lo que vamos a hacer es ponerlo del revés. Ok, venga. Sacamos bastante hilo porque a mí no me coge la madeja, ¿vale? Venga. Lo tenemos. Bueno, pues desde aquí lo que vamos a hacer es ir uniendo. Vengo a esto que hicimos, si os fijáis bien, aquí queda como una vueltita relieve, pues voy a pasar por esa vueltita desde aquí, ¿ok? Desde aquí de la esquinita,
vengo al punto que tengo realizado y lo traigo hacia mí. Y a partir de aquí vamos a ir sobre estos puntos que hemos hecho trabajando y cogiendo el hilo de la parte de atrás, igual que antes. En esta parte trabajamos el punto deslizado igual que lo hacíamos antes, cogiendo el hilo de detrás. Voy al siguiente y voy al siguiente del otro lado y vamos a unir de esta forma con puntos deslizados hasta llegar al final. Bueno, y una vez que hemos hecho toda la unión, damos una cadeneta, tiramos del hilo y cortamos. Os quiero enseñar para que veáis qué bonita queda esta unión. Voy a sacar de aquí el hilo. Vamos allá. Bueno, hemos cortado el hilo aquí, como veis, fijaros bien. Voy a poner aquí el dedito, para que veáis, no toco para nada, donde tengo el pulgar lo sigo teniendo, para que veáis dónde es la unión. Y lo hago de esta forma porque es indetectable. Ya veis que no se nota la unión para nada. Fijaros bien, es esto de aquí. Por detrás, ¿no veis? La costura es esto de aquí, pero de esta forma queda indetectable. Vamos a esconder hilos. Muchas de vosotras me pedís fotografías de los trabajos que he realizado. Pues simplemente os comunico que me tenéis en Instagram como Esther y su mundo de crochet. Tenemos también una comunidad grandísima con más de 307.000 personas, donde vosotras también podéis publicar vuestros trabajos que habéis realizado o hacer preguntas sobre alguno de mis proyectos. Si tenéis alguna duda, es una comunidad muy grande y allí se os ayuda. Y ya por último, también tenéis esta página que, como bien sabéis, me robaron una página con 250.000 personas, me la hackearon y bueno, hemos abierto otra porque yo allí subo cosas que encuentro por la red, subo mis trabajos, mis diseños y si encuentro alguna cosa que puede ser interesante en el mundo de crochet, también la tenéis aquí en Facebook en la página Esther y su mundo de crochet nuevo. Bueno, amigas, pues mirad, la manga la verdad que queda realmente bonita. Darle su tiempo, no corráis, despacito, buena letra. Además, este tipo de manga no se cede, queda muy bien. No es como otras mangas que luego se ceden enseguida. Esta queda muy ajustadita y muy bonita. Un detallito que os quería decir. Bueno, el trabajo está terminado, ¿bien? Pero, mirad, yo aquí, en la estrella la hemos empezado nosotras desde aquí, ¿vale? Yo aquí he hecho, cuando hacíamos el trabajo, hacia arriba, hacíamos como casitas, punto alto, cadeneta, punto alto, ¿vale? Pues yo aquí he repetido estas dos vueltas otra vez, aquí abajo, ¿bien? Lo que es otra vez en el borde. ¿Para qué? Pues para darle otra terminación, sin más, ¿vale? Para que me quede un poquito más terminado. ¿Trabajo bonito? No, precioso, espectacular. Mirad las estrellitas, a ver. Mirad qué dibujo de estrella más bonito. No sé si le voy a llamar cardigan atardecer, porque me recuerda mucho a esas épocas de verano cuando sales un poquito ya a la noche y refresca. Y bueno, para otoño también nos va a venir muy bien, o sea, no os preocupéis, yo me la he puesto mucho ya. Simplemente espero que os haya gustado tanto como a mí, que me dejéis vuestros comentarios y como siempre compartir porque a mí me ayudáis mucho, ¿ok? Os mando un beso muy gordo y nos vemos pronto. ¡Chao!